Orejas y ojos atentos, llegó la hora del cuento. El señor Medina fue aprendiendo a medir las palabras. Estaba orgulloso porque nadie le enseñó. Aprendió solo de inteligente que era nomás. Está bien que no aprendió enseguida ni fácilmente, le costó muchos años le costó, sufrió equivocaciones, cometió graves errores que luego tuvo que lamentar, pero él tragaba saliva y se decía: «Atención, Medina, esta me diste mal, la próxima no tiene que pasar». Y trataba de que la próxima vez no pasara. El señor Medina siempre llevaba en el bolsillo la cinta métrica. El padrino le había regalado una de chico porque todos en la familia tenían una. La cinta métrica era una tradición en la familia. Unos la usaban mejor que otros, pero todos la tenían. El padre había sido un gran abogado, la madre una gran profesora, tenía tíos empresarios, un primo periodista y hasta un pariente lejano que ocupaba un importante cargo público y todos sabían medir bien las palabras. Seguramente de verlos a ellos habrá aprendido el señor Medina, mejor dicho, de oírlos. Porque ver lo que se dice ver no se veía nada, como no fuera que antes de hablar metían la mano en el bolsillo derecho, donde guardaban la cinta, y pensaban un ratito. Estaban midiendo. Parece que una vez que quedaban conformes con las dimensiones de lo que estaban por decir, recién ahí hablaban. Al principio el señor Medina se mandaba sus grandes macanas, no podía medir sin ser visto como hacían sus parientes, así que sacaba la famosa cinta y la ponía sobre la mesa. Después soltaba la palabra en voz baja y la medía. Por ejemplo, ladrón. A ver, 1,5 centímetros, no muy larga. Probaba con otra. Delincuente. Son 2 centímetros y 8 milímetros. No, más larga todavía. Pillo. 1 centímetro, 2 milímetros. Esta podía andar. Entonces la decía. Pero a esta altura se había tardado tanto que la persona con la que se encontraba hablando se había aburrido o estaba pensando en otra cosa o directamente ya no estaba. Con el tiempo el entrenamiento le dio velocidad y ya no necesitó poner las palabras sobre la mesa, porque podía estimar más o menos a ojo o de oído la longitud que tenía. Fue entonces cuando le regalaron una balancita. ¡Ay, pobre señor Medina! Ni sospechaba que en su familia se usara también ese instrumento. La verdad es que los Medina se iban perfeccionando. Ahora, además de medir las palabras, también había que pesarlas. El señor Medina tuvo que aprender. A ver, veamos. Inservible. Pesa como 800 gramos. No va. Vamos con otra. Inútil. Qué raro. Mide menos, pero pesa igual. No, esta tampoco va. A ver esta. Torpe. Esta es más liviana. 470 gramos, pero igual es casi medio kilo de palabra. Busquemos otra. Distraído. Mira, esta pesa apenas 100 gramos, no está mal. Entonces el señor Medina la usaba y el inservible que tenía adelante se iba contento pensando que no era un inútil sin remedio, sino que apenas era un simpático distraído. El señor Medina también se iba contento porque todos opinaban bien de él. Lo tenían por un tipo comprensivo que sabía tratar con cortesía a las personas. Mucho lo admiraban por su calma, su prudencia, su amabilidad. Claro, nadie sabía lo de la cinta, ni de la balanza, nadie sabía nada. Y el señor Medina, que ya no necesitaba sacarlas, hablaba con la gente, con las manos en los bolsillos, siempre midiendo y pensando y ganándose el respeto y la simpatía de todos. Siempre tomando en cuenta el peso y la medida que cambiaban de haragán por desganado. Decía desagradable en vez de decir asqueroso y desprolijidad en vez de mugre. Habían palabras largas y livianas que siempre eran preferibles a otras, aunque cortas, pero demasiado pesadas. Un día en que no tenía nada que hacer, el señor Medina se puso a revisar su muy cuidado y elegido vocabulario y se dio cuenta de algo
que hasta el momento no había notado: el color de las palabras. Notó que todas las palabras usadas por él eran de color gris. Gris claro, gris oscuro, grisecito, grisáceo. Todas eran palabras grises. Y se dio cuenta de algo más: las palabras no eran grises de entrada, se iban poniendo grises. Se dio cuenta además que no se hacían grises de golpe, se iban volviendo grises lentamente, y por último notó que el color gris les iba entrando a medida que las medía, a medida que las pesaba. Por ejemplo, una palabra roja se iba volviendo anaranjada, luego amarillenta y al final grisecita. Una palabra azul se ponía acelestada, gris perla, gris ceniza y gris. Como siempre tenía algún problema en qué pensar, el señor Medina salió a dar un paseo por el barrio. Como iba distraído con sus pensamientos, puso un pie en la calle justo en el semáforo cuando cambiaba en rojo y un camionero le gritó una palabrota larga y pesada del mismo color de la luz del semáforo. Al señor Medina le retumbó la palabrota roja en el cerebro. Él jamás la hubiera pronunciado. Y se quedó mudo, murmurando: insolente, boca sucia, maleducado, todas palabras livianitas decididamente grises. Siguió caminando y vio frente a él, avanzando en sentido contrario, una señora con el pelo largo y ondulado que brillaba al sol. La señorita tenía el andar gracioso y unos ojos encendidos debajo de unas espesas pestañas. Al cruzarse con el señor Medina, la señorita entornó los párpados. El corazón de él dio un brinco y ni siquiera se animó a decir las palabras que había seleccionado. Linda, bonita, preciosa. El señor Medina se puso todo colorado. Parece que ninguna de esas 3 palabras era lo suficientemente gris. En cambio, otro caballero que venía también por la vereda le dijo a la señorita una palabra de un azul tan intenso que ella le dedicó una sonrisa transparente capaz de derretir una baldosa. Pero ni la baldosa ni el señor Medina se derritieron, porque la sonrisa no era para ellos, era para el caballero que dijo la palabra azul. Para colmo, un chico sostenía en la plaza una discusión de todos colores por un gol mal cobrado, tanto que llegaron a las piñas y al otro el ojo le quedó violeta. Encima una nenita que iba de la mano de su mamá se encaprichaba en comprarle el pochoclero y pataleaba, y las lágrimas formaban un arco iris y eran tantas y tan grandes que estaba claro que la nena no las medía, ni las pesaba, ni nada. Le salían nomás, como le salían nomás los besos y arrumacos a las parejas de enamorados que parecían florecer, igual que los canteros, a todo color. Algo andaba definitivamente mal para el señor Medina y se sentó en el bar de la esquina, en una mesita de la vereda, a tomar un café. Mientras esperaba al mozo, se puso a escuchar con atención a la gente que pasaba. Unos hablaban en verde, en lila, en amarillo, otros charlaban en anaranjado, en azul Francia, en rosa. Los únicos que conversaban en gris eran los que caminaban con las manos en los bolsillos, y entonces el señor Medina sospechó qué era lo que guardaban en ellos. Los únicos que conversaban en gris eran los que medían. Se tomó de un solo sorbo el café. Del bolsillo derecho sacó la cinta métrica, del bolsillo izquierdo sacó la balancita, los puso sobre la mesa y se las dejó al mozo como propina. Se levantó y con paso decidido se encaminó a la plaza más cercana. Allí encontró en el medio la estatua ecuestre de vaya a saber quién. Se trepó al monumento lo más alto que pudo y se puso a gritar con toda el alma un montón de palabras de colores brillantes. Eran palabras largas, medianas y cortitas, pesadas y livianas. El señor Medina ya no tenía con qué medirlas ni con qué pesarlas, así que las gritaba sin tener idea de su peso y longitud. Y por eso las palabras le salían de todos colores. Vivoreaban en el aire con destellos fosforescentes a la manera de serpentinas locas, y algunas hasta tenían chispitas como de fuegos de artificio. Eso sí, ninguna era gris.
La gente se empezó a juntar para ver y oír el espectáculo. La gente se reía, el señor Medina se reía y hasta vaya a saber quién, el de la estatua ecuestre, también se reía y no paraba. Y no era para menos. Aquella era una lista interminable de infinitas palabras desmedidas. Esta historia se llama El señor Medina, escrita por Iris Rivera con ilustraciones de Gustavo Roldán y pertenece a la colección de los cuentos del pajarito remendado de Editorial Coligüe. ¿Y a vos qué palabras se te ocurren para pintar un arcoíris en el cielo? Como siempre, espero tus correos y mensajes. Te mando un beso lleno de cuentos y nos seguimos escuchando.